Y ahora sí, voy a invitar y vamos a recibir a Gastón. Otra vez sopa. Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Bueno, qué decirte, qué hermosa reunión, qué gozo que es poder estar de vuelta acá, con menos nervios que hacer, te voy a ser sincero. Y bueno, gozándome con todo lo que Dios está haciendo, con lo que veníamos cantando, declarando. Y bueno, palabras que el Señor ya estaba hablando en la administración. Y varias frases que me quedaron de lo que dijo Ada, de lo que dijo Joel, cuando uno tiene que persistir, ¿no es cierto? Cómo cuesta a veces persistir, cómo cuesta a veces estar, y de algo de eso el Señor ponía en mi corazón para compartir con vos. ¿Y qué pasa cuando muchas veces uno desiste en esa persistencia? Cuando el fracaso golpea tu puerta, golpea tu casa y lo que querés alcanzar no llega y lo que deseas parece que nunca viene y que nunca se cumple. Y todo esto me traía a memoria cuántas veces uno piensa o siente o pagamos ese famoso precio que uno tiene que pagar a veces y parece que todo tu esfuerzo no sirve de nada. Y vos decís, ay Dios, ¿y dónde estás? ¿Y por qué? Y uno tiene que permanecer. Creo que esa es la palabra de este fin de semana, desde el miércoles. Decisiones en permanecer, decisiones en no desistir y decisiones en no abandonar lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y cuando armaba esta palabra, el Espíritu Santo me hablaba directamente en Mateo capítulo 4. Increíble porque no estaba leyendo lo que recién te estaba diciendo, pero tengo escrito una frase que me asombra. Viene esa voz tan particular, cuando escuchamos esas voces tan particulares, que no es la voz de Dios, y te viene a decir que desistas y que te dediques a otra cosa. Es algo de lo que recién acabaron de hablar acá en el altar. Me impresiona esas cosas. Me impresiona cómo es Dios en confirmar lo que el ministerio siente, lo que Ada compartía, lo que Joel compartía y lo que el Espíritu Santo me ponía hoy a la mañana, y veo que usamos todos la misma idea, la misma palabra, y Dios está hablando obviamente. Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, punto, hasta ahí. ¿Qué te quiero compartir hoy en esta primera parte, por así decirlo, del mensaje? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te guía, siempre viene este tentador, siempre viene, si querés decirle, el enemigo, el diablo, ponerle el nombre que quiera, a hacerte desistir realmente del sentir que Dios te puso en tu corazón. Yo creo que todos tenemos un sentir. Y el sentir del llamado a estar acá se despierta por una pasión, por un fuego que tenemos, que muchas veces lo podemos explicar y hay otras veces que no. Que vos sentís que te tenés que ir a la iglesia y punto, no se negocia ese tipo de cosas. Tomaste una decisión y te levantás roto, destruido, fracasado, como te sientas, pero tenés que estar. Y lo que yo pensaba y analizaba era justamente esto. Cuando el Señor nos lleva al desierto, el pastor siempre nos enseña que
hay una de sus prédicas un poquito, ya creo que debe tener 3, 4 años, que una cosa es entrar al desierto porque Dios te puso en el desierto y otra cosa es que tus malas decisiones te hayan llevado a un desierto. Pero me quedo con esta primera etapa de lo que el contexto de Mateo capítulo 4 nos habla. Y veía 3 puntos. Dice que el Señor, o sea, el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto. Y en el desierto, Él fue tentado. Y en el desierto, el tentador le empezó a hablar. Y me acuerdo que ayer yo te compartía, y si no estuviste, te vuelvo a decir, que uno cuando escucha ciertas voces o las palabras tienen 2 efectos, o tienen 2 sentidos, o tienen 2 vías. Entran por la puerta de nuestros oídos y van directamente a nuestro corazón o a nuestra mente. Y yo pensaba y analizaba, ¿qué habrá sentido Jesús en el desierto? Y la Escritura, si vos lees todo el contexto, te explica. Él tenía hambre, habrá tenido seguramente sed, y habrá tenido seguramente mucho enojo, mucha bronca, lo que se desata en el desierto, lo que todos pasamos. Y yo veía, que en el desierto tenemos que tener 3 puntos bien en claros. Y ojalá que tu desierto, si estás atravesando uno, o si vas a entrar a uno, o si estás saliendo de uno, a mí la palabra me enseñaba y veía 3 cosas. Primero, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La primera condición es que uno esté siempre lleno, porque no sabemos en qué momento podemos entrar a un desierto, no sabemos en qué momento puede venir una situación, una crisis, un problema, una dificultad o lo que sea. No podemos saber eso, no nos podemos anticipar. Hay veces que Dios, en su gracia y misericordia, te puede hablar y te puede decir, prepárate para tal cosa. Y hay otras veces que no, que suena el teléfono y recibís una mala noticia. Y hay otras veces que nada, que te estás yendo por la calle y ¡pum!, te pasa algo. O te estás yendo a trabajar y tenés algún problema. O como ayer te contaba, en pleno trabajo se te presenta una mujer fuera de sí que no te escucha. Todas esas situaciones desencadenan muchas veces en nosotros algún tipo de desierto. El tema es estar preparados. ¿Cuándo? Siempre. Por eso el Señor creo que nos está hablando de la persistencia. Por eso el Señor nos está hablando de no cansarnos, de no corrernos del foco, de siempre estar presente. Por más que estemos cansados, que es normal, por más que estemos agobiados, que es normal. Jesús estaba así, igual que vos y yo, en el desierto, pero el condicionante y la diferencia fue que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo punto, dice que ahí Él fue tentado. Y no es lo mismo ser tentado cuando estamos vacíos, con nuestras reservas bajas, con nuestras reservas totalmente agotadas, que es ser tentado cuando uno está, por ejemplo, ahora en la iglesia, adorando en un ambiente de contención, en un ambiente de palabra, en un ambiente de adoración, en donde sentimos que Dios está, porque Dios está, amén. No es lo mismo cuando vos estás en tu casa tranquila, en tu habitación, estás orando, buscando a Dios y te estás llenando. Yo creo que ese es el secreto de la llenura, una continua búsqueda. Ayer Ada también nos compartía y decía que lo más importante en su orden de prioridades era primero buscar a Dios, buscar su palabra. Esa es una de las formas, eso es uno de los principios, buscar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos trae llenura, eso es lo que nos trae esa fortaleza, eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, eso es lo que nos ayuda a no desistir, a persistir
y a estar acá. Ese es uno de los secretos. O sea, te conviene y me conviene estar lleno siempre. Y cuando yo pensaba y analizaba esta situación, me hacía acordar a esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron sensatas y otras 5 fueron insensatas. Había gente que estaba llena y hay gente que no. Y todos podemos comprar del mismo aceite, todos podemos adquirir la misma presencia, todos podemos adquirir el mismo nivel de adoración, el mismo nivel de intimidad con Dios. La diferencia está en tu disposición. Hay gracia para todo, hay regalos espirituales para todos. Dios se derrama de igual forma sobre todos. La diferencia está en cómo yo abro mi corazón, la diferencia está en cómo yo me rindo adelante de Él, y Dios te llena, y Dios te sacia, y Dios hace lo que vos estás necesitando. Entrar en el desierto te conviene siempre que estés aferrado al Señor, que estés aferrado a su palabra, que estés aferrado, como ayer te compartía, a esos principios. Eso es lo que nos va a sostener. Pero veía que en ese desierto el Señor tenía provisión de sobra de aceite. Y Él fue tentado en 3 áreas. En su humanidad, como somos tentados nosotros, en su identidad, como fue tentado Él, y como muchas veces sos tentado vos. El enemigo viene a querer correr tu identidad de hijo, a querer atacar tu relación y tu vínculo con Dios, a querer cortar esa intimidad que vos tenés con Dios. O si no, puede venir a tentarte y a decirte que te viene a mostrar tu carencia, te viene a mostrar tu necesidad, te viene a mostrar que tenés hambre, te viene a mostrar que en esa decisión que vos tomaste, Dios no está, que Dios parece que no se mueve, que Dios parece que te abandonó, que Dios parece que te dejó, que Dios parece que te mintió. Todas esas artimañas son las que tiene el tentador cuando viene a tu vida y te empieza a hablar y a susurrar. ¿Te pasó o no te pasó? Solamente me pasa a mí a veces. ¿Te pasa? ¿Amén? ¿Sí? Estoy solo acá, ¿no? Y el enemigo siempre viene a atacar eso, viene a atacar tu mente, viene a ponerte dudas, viene a querer socavar esa seguridad que vos tenés en el Señor. ¿Qué es lo que vino a hacer con Jesús? Y ese es uno de los modelos impresionantes que yo encontraba en la palabra, cómo viene a querer tocar en lo que uno se siente seguro. Cómo te viene a querer correr del lugar donde encontramos seguridad, del lugar en donde encontramos contención, en donde encontramos esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos alienta, y te viene a poner pensamiento o situaciones para que vos abandones, para que vos desistas, para que vos te corras. Cuando uno empieza a escuchar esas voces en nuestra mente, se empiezan a generar ciertas cosas. Y esto fue impresionante porque me pasó el año pasado, cuando uno empieza en abandonar, y esto presta atención porque cuando leí esto, me acordaba de una situación que me pasó el año pasado. Cuando uno piensa primero pensamos en algo, siempre estamos pensando. Hay un estudio de una facultad muy conocida, dice que nosotros tenemos más de 74.000 pensamientos por hora. Es impresionante, sacar la cuenta de cuántos pensamientos se nos vienen a la mente por hora. Es impresionante nuestra mente. Cuando uno piensa en abandonar, uno empieza a hablar de abandono. Y uno, cuando empieza a hablar de abandonar y habla abandono, toma la decisión de ejecutar eso que estaba pensando.
O sea que lo que yo permití que ingrese a mi mente, yo lo empiezo a pensar, a sobrepensar, y después se ejecuta automáticamente una decisión. ¿Por qué te cuento esto? ¿O cómo se ejecuta esto de manera práctica? Yo el año antepasado, en realidad no es el año pasado, estaba cansado. Trabajaba en 3 lugares y me pasó una situación X, y en realidad yo ya venía pensando de cómo dejar de trabajar en un determinado lugar, porque ya no me quería ir, esa es la verdad. Entonces empecé a pensar y no le dije a nadie. Y después empecé a confesar lo que estaba pensando inconscientemente. Y una vez le dije al pastor, ¿qué te pasa los miércoles? Porque no podía venir a veces los miércoles. No, porque trabajo en esta clínica y la verdad que yo no quiero ir más. Y sin darme cuenta lo empezaba a declarar en realidad. Hasta que no pasó 3 meses y me pasó una situación y dije, listo, ya está, basta, renuncio. Entonces muchas veces damos lugar a pensamientos, damos lugares a palabras incorrectas, eso lo empezamos a masticar en nuestra mente y tarde o temprano eso se termina ejecutando en una decisión y en una acción. Y muchas veces lo que yo siento, o lo que muchas veces nos pasa y nos pasa a todo, es el hecho de desistir, que es lo que Dios nos está marcando continuamente. El hecho de abandonar, el hecho de volverme hacia atrás, el hecho de, ya estoy cansado y pienso que estoy cansado, y cuando uno piensa que está cansado, el cuerpo se siente cansado, y cuando el cuerpo se siente cansado, ¿qué quiere hacer? Se va a dormir. Y todo comenzó con un pensamiento. Y aunque no te voy a hablar de los pensamientos, que eso es otra prédica, lo que yo veía era esto, cómo lo que uno piensa se transforma en ideas, y esas ideas tarde o temprano se transforman en una acción, y terminamos haciendo lo que muchas veces no queremos, lo que muchas veces va en contra en realidad de lo que Dios está queriendo con nosotros, con nuestro propósito, con nuestra vida. Esto es en el factor negativo de este principio, que es exactamente lo mismo, pero cuando Dios está involucrado en la ecuación y vos utilizas esto, pero en un factor positivo, y te vienen unas ideas y vos empezás a pensar cómo voy a expandir mi emprendimiento, y empezás a hablar de tu emprendimiento, y Dios empieza a gestar algo en tu emprendimiento hasta que el emprendimiento sale a luz. Pasa exactamente lo mismo en el polo opuesto, que es lo que Dios quiere que hagas, que pienses en cosas de bien, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces yo creo que debemos empezar a ordenar nuestra manera de pensar, como ayer te decía, y empezar a darle lugar a que el Espíritu Santo ordene nuestros pensamientos, a que pensemos en lo que Dios quiere que realmente pensemos, para empezar a tomar acción, para que esas acciones traigan a realidad, se generen en realidad y se manifiesten en cosas que estamos deseando. Para alguien es esta palabra. Hoy a la mañana leía en Hebreos y lo marqué pensando que iba a ser parte de la palabra y no lo puse, que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, no lo busquen igual, creo que es el versículo 3, que todas las cosas que no eran antes hechas, fueron hechas de cosas que no existieron. Y el principio es exactamente el mismo. Hay que darle lugar a que el Señor genere en nuestra vida, genere en nuestra cabeza pensamientos de bien. Y Dios te va a traer ideas. Dios te va a decir cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, y empezá a declarar eso. Empezá a sacar de tu vida las limitaciones. Y siguiendo con la línea, Segunda de Reyes, capítulo 18 creo que es.
Hay una palabra una historia en realidad es. Cuando el enemigo viene a sitiar a un pueblo, a un rey en realidad era, todo estaba sitiado. Es una historia que a mí me fascina, que a mí me encanta. Dice que el enemigo vino y se le paró frente a los muros, y le empezó a hablar en la misma lengua de todo el pueblo, al rey y a todo el pueblo. Y usó una expresión que me impresiona cuando le dice, versículo 19 del capítulo 18 de Segunda de Reyes, y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Y el Señor me hablaba de esto para compartirte a vos hoy. ¿Dónde está apoyada nuestra confianza? Porque en realidad todo lo que te vengo compartiendo es justamente esto, demuestra dónde estamos apoyados, dónde estamos cimentados, de dónde radica nuestra fe, de dónde radica esa seguridad que tenemos que tener, sobre todo en las crisis, y el enemigo viene a atacarte ahí, en esta confianza. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo me decía, me hablaba y me preguntaba, y es una palabra, y es una pregunta en realidad que la tenés que hacer vos. ¿Dónde está tu confianza? ¿De dónde radica tu confianza? Porque este mensajero, en realidad es un tentador, le empezó a decir todo lo que él hizo. Dice que destruyó pueblos, que sitió ciudades, y después le empieza a decir, sí, tu Dios hizo esto, pero ¿vos te pensás que yo no voy a hacer lo mismo con vos? Que no te voy a sitiar, que no te voy a traer en escasez, que no te voy a dejar tranquilo. Y el tentador hace exactamente lo mismo hoy con nosotros. Nos viene a querer sitiar con situaciones. Te viene a demostrar tu escasez. Te viene a querer demostrar lo que no tenés. Te quiere venir a demostrar lo que te hace falta. Esa es la estrategia, esa es la manera, esa es la forma. Te viene a mostrar lo que se te rompió. Te viene a mostrar los síntomas de tu enfermedad. Te viene a mostrar el resumen de tu tarjeta. Hoy me llegó la mía. Te viene a mostrar todo lo que te hace falta. Y dice que en la Escritura que le hablaba en la lengua de que todo el mundo entienda. Y esa es la estrategia más fina que él tiene. Él te va a hablar de una manera que vos entiendas lo que te está pasando. Te viene a hacer sentir lo que vos estás sintiendo. Y a mí me impacta la historia porque dice que este rey agarró las cartas y se metió en el templo. Fíjate si no tiene un hilo conductor de lo que Dios también nos está marcando. Hoy estábamos cantando acá, a tus pies. Hoy estábamos cantando acá, Señor, yo me rindo, vos estás. Y muchas veces recibimos o acusaciones o habladurías o recibimos cartas que nos realmente muchas veces nos hace temblar. Y ahí sale a luz, en evidencia, realmente si confiamos o no confiamos en Dios. Si realmente tenemos puesto nuestra confianza en el Señor, si realmente creemos que Dios nos puede sacar de ese pozo, de ese lodo cenagoso, de esa cosa que vos querés salir y hay algo que te succiona. Vos querés salir y hay algo que no te deja salir. Ese lodo cenagoso, yo me imaginé siempre que era un pozo lleno de barro. No sé si alguna vez te caíste en un barro y querés sacar tus pies y te absorbe peor. Y metés el otro pie y peor, chau, fuiste.
muchas veces situaciones se generen así en nuestra vida y nos estiran y queremos salir y no podemos. Y la única manera que podemos salir de esas situaciones es poner la confianza correctamente en quien debemos poner la confianza. Y el enemigo lo que quiere hacer siempre es hacerte desistir de que vos confíes en Dios. Él quiere venir a ponerte duda, a sembrarte incredulidad, a sembrarte desconfianza de que Dios en ese tipo de cosas no te puede ayudar. O que muchas veces Dios ahí parece que está limitado. Y ojo, cuando vos pensás así, porque en realidad todo radica en un pensamiento, como te vengo diciendo. Ojo cuando empezamos a pensar así, porque tenemos una lucha en la cabeza de que realmente, ¿qué voy a hacer? ¿Será que en esta Dios me puede salvar? ¿Será que en esta Dios me puede librar? Y yo veo que en nuestra vida podemos estar en un pozo, podemos estar en un lodo, podemos atravesar, el Señor nos hablaba de la tormenta, podemos atravesar una tormenta, podemos atravesar un desierto, como estaba Jesús, podemos atravesar diferentes planos, diferentes situaciones, y lo vamos a atravesar seguramente, pero lo que yo veo es lo siguiente, que en el desierto Dios se manifestaba cuando su pueblo confiaba en Él. En el desierto había maná y Dios repartía maná todos los días. En la tormenta vienen los vientos, golpean nuestra vida, golpean nuestra barca, parece que se nos tambalea todo, parece que no tenemos un puerto seguro y no sabemos para dónde ir, y aparece el Señor y aquieta los vientos, sopla, le ordena a la tempestad que se calme y viene tranquilidad. Y en el desierto el Señor se vuelve a manifestar. ¿Qué te quería compartir con esto? Que yo creo que el Señor está reviendo dónde está puesta nuestra confianza. El Señor quiere un corazón realmente entregado a Él, que confíe en Él y que realmente nos rindamos a Él. Dios, iglesia, siempre se manifiesta, siempre que exista un pueblo que le busque. Y el Señor ponía en mi corazón esta frase, esta palabra para compartirte, que es que no importa la situación, no importa tu desierto, no importa tu tempestad, no importa lo que estés atravesando, porque las situaciones que uno atraviesa en la vida no hacen que Él deje de ser Dios. Él es Dios por sobre todas las cosas y Dios tiene el control de todas las cosas y Él está por encima. El tema es que confiemos que Dios está por encima. Muchas veces Dios en esas situaciones genera milagros. Lo hemos visto acá en la iglesia. En mi vida muchas veces tuve milagros de parte de Dios. Y muchas veces nos quedamos con el milagro y nos ponemos re felices con los milagros. Yo conté hace un par de semanas el último milagro que tuve. Y muchas veces nos quedamos con ese gozo y esa alegría del milagro y nos olvidamos de la persona que hizo el milagro. Nos olvidamos de que tenemos al generador continuo de milagros y nuestra vida tiene que ser una vida continuamente de milagros. Creo que yo soy partidario de esto y lo creo. Todos los días tenemos un milagro. Hay milagros que son chiquitos y que son cotidianos y hay milagros que son enormes y que los contamos, la mayoría los contamos los milagros grandes que recibimos. Pero hay otros que son chiquitos y todos los días recibimos un milagro. ¿Y qué hace un milagro en mi vida? ¿O qué hacen los milagros en nuestra vida? Demuestran dos cosas. Dice que los milagros
siguen a los que creen. Y los que creen son aquellas personas que tienen confianza. Un milagro lo que hace es llamar nuestra atención. Para eso Dios hace un milagro. Dios capta tu atención. A Moisés llamó su atención haciéndole arder una zarza. Era impresionante porque necesitaba captar la atención. Y muchas veces nosotros, cuando estamos, como comúnmente se dice, flojito de papeles, o cuando tenemos, para seguir la línea de anoche, las cuerdas flojas de nuestra carpa, Dios hace un milagro. Y lo hace para, hey, acá estoy, no me estoy olvidando de vos. Acá estoy, me tenés presente, estás a una oración de distancia. Y grabate esto porque te lo voy a contar más adelante para que lo entiendas. Estamos a 10 minutos de que Dios haga milagros. 10 minutos son suficientes para que Dios cambie el curso de toda una situación. Solamente 10 minutos. Hay milagros chiquitos que se generan en menos, milagros medianos que se generan en 10 minutos, y después tenemos los milagros enormes, que puede ser que lleven más tiempo. Pero yo veo que si queremos un ejemplo de una vida que realmente fue captada por el Señor, una vida que fue verdaderamente transformada por un milagro, una vida que fue realmente de bendición, es la vida de una persona que tenía puesta su confianza en él mismo. Y muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra propia manera, en nuestra experiencia, confiamos en nuestros dones, confiamos en la formación, confiamos en nuestra forma académica de hablar, en nuestra profesión, en nuestra riqueza, en nuestros ingresos. Y todo eso, muchas veces Dios lo viene a correr. Muchas veces Dios quiere que realmente uno rinda todos esos aspectos de la vida, porque vienen a atentar contra nuestro corazón, vienen a atentar donde la confianza no está puesta en Dios, está puesta en otra cosa, está puesta en otra área. El año pasado, muchas veces, esto lo compartía con el ministerio de oración, Dios nos pide nuestro altar, nos pide nuestro corazón. Y muchas veces nuestro corazón está ocupado por otra cosa. Yo no sé qué tendrá tu corazón hoy, pero el Señor quiere que en tu corazón esté Él y puesta tu confianza solamente en Él. Es una palabra que nos confronta, a mí me confrontó, porque si tu confianza está puesta en vos, si tu confianza solamente está puesta en tu propio don, en tu propio ministerio, está puesta solamente en tu experiencia, en tu forma, en lo que vos sabés hacer perfectamente bien, y no le das lugar a Dios, y muchas veces, ¿sabés lo que pasa? Dios te avergüenza. Y muchas veces Dios nos avergüenza, y uno no se da cuenta, hasta que estás en el medio de la tormenta y decís, ¿qué hice? Y son esas situaciones en las que uno se tiene que arrepentir y decir, Señor, perdóname por no confiar en vos, por no buscar tu dirección, por no hacer lo que vos sabés que me dijiste y yo hice otra cosa. Hasta en esos pequeños detalles, Dios quiere que confiemos. Anoche el Espíritu Santo, a mí en lo personal, en plena administración, cuando estábamos orando y estaba el Señor acá moviéndose, me decía, quiero
tu confianza absoluta puesta en mí. Y ay Dios, ¿cómo cuesta? Confianza absoluta en mí. Es como que, no voy a hacer eso, pero es como caminar a ciegas y seguir adelante y sabiendo que está la escalera. Si Dios te dice, confía, hijo, confía. Y es a ciega esa confianza. Y Dios quiere eso, quiere una iglesia que confíe a ciegas, de manera absoluta en Él. Y hay una parte de la palabra en Lucas, no lo busquen todavía, que yo me encuentro con una persona que tenía experiencia, que tenía recursos, que tenía dones, que tenía, a ver qué más, tenía experiencia, lo más valioso. El tipo sabía todo sabía, pero él confió en sí mismo. Lucas capítulo 5 es una historia muy conocida. Dice que desde el versículo, creo que es el 5, yo te leo. Aconteció que estando Jesús, está hablando de la pesca milagrosa para todos aquellos que siguen, que Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío dice que se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio Dios 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y se sentó a enseñar desde la barca a una multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué me enseñó el Espíritu Santo hoy con esto? Que muchas veces tu confianza, tu experiencia, tu don, tus recursos, o sea, tu barca y tu red, puesto todo eso en tu propia humanidad y en tu propia confianza, no hace nada bueno. ¿Sabes lo que trae? Trae cansancio, trae frustración, trae vergüenza, trae necesidad, y vas a ver todo lo que no tenés y te hace falta. Esta gente vivía de la pesca. Pedro y sus hermanos y todas las personas que estaban con él vivían de la pesca, de de pescar y salir, me imagino, a la ciudad a vender esos pescados. Eso era el ingreso de su familia. Y muchas veces Dios se acerca a nuestra vida, se acerca a nuestra barca, y Él ve todo lo que tenés. Él ve tu recurso, Él ve tu don, Él ve tu estrategia, Él ve tu forma, y Él siempre tiene una palabra. Dios siempre viene con una palabra en tu necesidad. Dios nunca te va a decir, hace determinada cosa. No, Dios te da una palabra. Si hay algo que yo aprendí en estos últimos años, iglesia, es que Dios no va a venir con una respuesta mágica a tu problema y a tu solución. Dios viene con palabras. Y una palabra es la que desencadena tu milagro. Vos lo que necesitas en tu necesidad es una palabra, es una respuesta puntual que está escrita y viene en forma de palabras. Por eso es importante y por eso es sumamente importante qué es lo que dejamos permitir entrar por las puertas de nuestros oídos. ¿Qué estás escuchando? Porque si no escuchas lo correcto, viene esto que le pasaba a Pedro. Te vas a cansar, te vas a frustrar. Vos imaginate que Pedro era un experimentado.
Dice que pescó toda la noche. ¿Por qué se pesca de noche? A mí me gusta la pesca. A la noche o a la madrugada, el agua está sumamente tranquila y quieta. Y todo, a mí me gusta comer dorado. Todos los dorados, puntualmente, se acercan a la costa a comer. Por eso es fácil pescar. Pero, fíjate que este grupo de personas estuvo pescando, según su experiencia, toda la noche. Y dice que se cansaron. O sea, que podés hacer una cantidad de horas extras, podés hacer una cantidad de cosas y te vas a cansar y te vas a frustrar porque no estás concentrado, no estás enfocado en lo que Dios te está pidiendo. O lo peor de todo, que estés haciendo todo eso al pie de la letra usando tu don, tu llamado, tu ministerio, tu barca, tu red, por vos solo, sin dirección, porque Jesús no está en tu barca, que es lo peor que podemos hacer. Porque ahí sí vas a sentir necesidad, ahí sí vas a sentir y vas a ver cómo el tentador va a venir a mostrarte que aún teniendo todo lo que tenés, es insuficiente. Y el único error que hay en esa ecuación es que Jesús no subió a tu barca o que dejaste a Jesús en la orilla, que es lo peor, y te metiste al mar solo. Te fuiste solo, sin Jesús. Y muchas veces hacemos ese tipo de situaciones o tomamos ese tipo de decisiones y nos manejamos solo en nuestra propia experiencia, en nuestra propia confianza y dejamos al que mejor sabe pescar en la orilla del río, de la playa. Quiero que pienses en esto, porque el Señor me hablaba puntualmente de esto. Me hablaba de la confianza. Quiero que te pongas de pie, chicos pueden pasar si quieren, y que pensemos. Porque al igual que Pedro y todos ellos, yo me imagino que Pedro si salió a pescar toda la noche es porque algo le faltaba en su casa. Nadie hace horas extras o nadie hace un esfuerzo sobrehumano de onda, porque te gusta. Yo creo que ahí había encerrado una necesidad. Y al igual que Pedro, no sé si, ojalá que no, pero si estás así, yo quiero revelarte, o quiero hablarte, o quiero compartirte, no sé, un secreto que encontré. El oficio de Pedro era la pesca, y él sabía perfectamente todo lo que tenía que hacer, y tenía todos los recursos, como vos y como yo. Todos los recursos. Pero no tenía algo importante que es la base de todo, la confianza. Y Dios quiere que confiemos en Él. Si vos no confías en Dios, estás al horno. Como Daniel, cuando entró en ese horno, la confianza que tenía ese hombre era impresionante. Cada vez que leo, me acuerdo de esa historia, fue impresionante. El tipo confiaba a ciegas en el Señor. El horno se calentó 7 veces y le contestó a su acusador: mira, yo voy a entrar igual y el Dios a quien yo sirvo me va a liberar, me va a salvar. Esa es la confianza que hay que tener. Y esa es la confianza que yo quiero que hoy vos tengas. Que nos concentremos en confiar en el Señor. Y Pedro hizo todo lo humanamente posible por salir de su situación. Como quizás vos estés haciendo lo humanamente posible por poder salir de una crisis, de una situación, de un embargo, de una crisis, de tu tarjeta de crédito, de tus cuentas, de pagar todo lo que tenés que pagar y el sueldo no te alcanza.
Y Dios solamente necesita 10 minutos. ¿Por qué te cuento esto? La semana pasada, cuando el pastor me dijo, Gastón, quiero que prediques el fin de semana. Ok, pastor, sí. Yo le había contado que tenía un emprendimiento con mi hermana y estaba todo planificado, todo así como Pedro, hice todo perfectamente ordenado. Le dije, Leonela, va a pasar esto, ok, todo hermoso, armónico. Bien Pedro lo mío. El pastor me avisa y al otro día me llama mi hermana y me dice, Gastón, hubo una cancelación de una semana y bueno, no se puede alquilar uno de los departamentos, cayó todo el alquiler de esa semana y la verdad que era bastante el ingreso que me generaba eso. Y yo le dije, corté el teléfono y le digo a mi hermana, vos no te preocupes, de algún lado va a aparecer todo lo que necesitamos, vos quédate tranquila, se va a alquilar todo y vos vas a alquilar tu casa. Yo tenía más fe que, Dios mío, yo soy loco de la fe, yo me identifico así. Y la crisis que hizo, hola, acá estoy. Hiciste inversiones, te endeudaste y me empezó a comer la cabeza. Yo dije, a ver, para un cachito. No. Señor, vos a mí me dijiste una cosa y yo te voy a creer. Señor, tu palabra dice, y le oré con una palabra, con una promesa, y le dije, Señor, yo necesito estar enfocado en armar una palabra. Cuesta, a mí me cuesta armar, me cuesta predicar, no me es fácil. Y le digo, Señor, vos sabés, Señor, te entrego esta situación y hacete cargo vos. Yo decido servirte. No voy a ocupar mi mente, ni mis pensamientos, ni nada que me quiera correr del foco. Este fin de semana, Señor, necesito hacer esto. Oré, por eso te digo, 10 minutos. Suena mi teléfono y me dice, Gastón, se alquiló todo, me dice. Y nos alquilaron por más días. ¿Entendés? O sea, cuando vos te enfocás, cuando vos decidís concentrarte en lo que Dios te está pidiendo, en lo que Dios te viene marcando, en lo que Dios nos está marcando como iglesia, Él suple, Él se encarga. No es mi problema, no tiene que ser tu problema. Descansa y confía en el Señor, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo se aplica eso? Cuando vos estás enfocado, cuando vos venís a rendirte, cuando venimos a sus pies, cuando quebramos nuestro corazón, cuando lo buscamos como un niño, cuando creemos, cuando planificamos, cuando me saco de la mente la duda, me saco de mi mente el no puedo, el no tengo, ahí hay crisis. No. Señor, vos dijiste tal cosa. No te puedo decir lo que Dios me dijo, pero sí te puedo decir una palabra, porque Dios te habla por la palabra. Vos necesitas solamente una palabra y todo se resuelve. Por eso, 10 minutos, Dios solamente requiere 10 minutos y Él ordena. Ordena. ¿Sabes cuál fue mi oración? Tan simple. Le dije, Señor, yo necesito armar una prédica. Vos sabés que a mí me cuesta muchísimo. Me lleva tiempo, necesito pensar, analizar lo que estoy por compartir o decir. Así que vamos a hacerla fácil. Señor, envía tus ángeles y que tus ángeles traigan gente del pueblo a que alquile el departamento y se terminó el asunto. Y Dios hizo eso. No sé cómo, pero está todo alquilado. Así que dale la gloria a Dios, porque Dios es el que se encarga. Ahora, con esto cerramos. ¿Vos querés prosperar? ¿Quién quiere prosperar? ¿Nadie quiere prosperar? Ahí te paraste,
¿Quién quiere prosperar? Hoy leía esto y yo dije, yo estoy re loco, pero yo le creo a Dios. ¿Sabes quién fue la persona que llenó las redes de Pedro? Fue Jesús. No fue su experiencia. No es tu experiencia, no es tu don, no es tu recurso, no es nada. Es el Señor. El Señor es el que envía los recursos. Cuando el Espíritu Santo me hizo esa pregunta, yo me quedé bloqueado porque ¿qué? ¿Quién? ¿Quién es el que llena tus redes?, me dijo. ¿Quién es el que llena y guía tus barcas? Es Él. El que tiene manejo y dominio absoluto de todo. En el medio del mar puedes atravesar la tormenta de tu vida, pero Dios envía los peces y los recursos. Hay una historia que el otro día leí que me impactó y yo dije, ay, Señor, gracias. Cerrá tus ojos y empecemos a adorar y que el Espíritu Santo fluya y nos hable. Vos lo que necesitas es una palabra nada más. Hay una historia que dice que Jesús estaba enseñando y vino un soldado romano a querer cobrarle, en realidad le vino a cobrar un impuesto. Y dice que Jesús le dijo a uno de sus discípulos, te parafraseo bien simple, anda a pescar, sacó un pescado y ahí, en la boca del pescado, está la moneda. Ahí vas a pagar el impuesto, tuyo y mío. Y esa palabra es la que hoy el Señor me traía. Esa es la manera de prosperar. Primero, esa persona estaba a los pies del Señor. No estaba en otro lugar. Estaba siendo atento a lo que su maestro le estaba enseñando. Y hoy lo que el Espíritu Santo me decía es que Jesús sigue siendo un maestro. Hoy a mí me enseñó, yo dije, Señor, ¿cuántas veces leí esto y nunca lo vi? Y el Señor quiere seguir siendo tu maestro. Él te quiere enseñar las formas, las maneras, tu experiencia, tu don, tu barca, todo eso sí es importante. Hay que formarse, hay que instruirse. Pero eso no sustituye a tu maestro. Él es Él y la confianza la tenemos que tener puesta en el Señor. Así que agarra tu barca, lava tus redes y empezá a bogar mar adentro. Sí, Señor, yo quiero bogar mar adentro. Quiero bogar mar adentro. Y lo último, y con esto nos vamos y oramos, y que el Señor haga lo que tenga que hacer en esta noche. Habían dos grupos de personas, los que estaban en la orilla y los que estaban en el mar. Y esto es con sutileza para el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay gente que tiene barca, que tiene redes, que tiene ministerio, que tiene dones, que tiene servicio, que tiene llamado. Eso representa este grupo de personas. Y hay otro grupo de personas que estaban en la orilla, o sea, estaban ahí quietitos. Eran, ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra? Eran espectadores. Y el Espíritu Santo hoy me hablaba y me decía, ¿quién querés ser vos? ¿Querés ser un espectador y que el Señor solamente te siga enseñando y vos recibís siempre enseñanza y enseñanza y enseñanza? Que es hermoso que Dios te enseñe. ¿O querés ser parte de nuestro grupo? Y esa es una pregunta que hoy te va a confrontar, porque es una pregunta que te va a hacer tomar una decisión. Porque lo que el Señor me decía, que el que era próspero y el que prosperó fue aquella persona que le creyó al Señor
Dios le dio los recursos de la barca, de las redes, de todo, le dio una estrategia y fue Pedro el que fue próspero, no la gente que estaba en la orilla. Iglesia, dice Romanos, no me acuerdo del versículo, que cada uno tiene que profetizar conforme a la medida de fe. Y esto yo lo tomo de parte de Dios. La iglesia va a crecer, va a haber mucha gente en la orilla, pero también necesitamos gente en este lado, gente con barcas, con redes preparadas, porque ese milagro de la pesca milagrosa no era solamente para ellos, fue para todos. Entonces, ¿qué tipo de persona querés ser? ¿Tenés lista realmente tu barca? ¿Tu barca está conforme a lo que Dios está queriendo? ¿Tus redes están limpias? Porque si no está acorde, empezá a ordenar lo que tengas que ordenar, porque Jesús viene a subir a tu barca para darte los recursos, para multiplicar tus peces. El ingreso de Pedro eran los peces. Él vivía de los peces. Si hoy yo lo traduzco, y esto funciona porque me pasó a mí, los peces representan tu sueldo. Ay, Señor. El único que tiene la capacidad de multiplicar tu sueldo es el Señor. No es tu jefe, no es el hombre, es Dios. Y muchas veces, si tu sueldo no se multiplica, Dios te va a dar la manera y la estrategia de que vengan ingresos nuevos y que se multiplique. Y vas a empezar a dar, a saciar, a restaurar lo que tengas que restaurar. Ahora sí. Vamos a cerrar los ojos. Y si querés salir de tu comodidad, si querés dejar la orilla, desde la línea metálica para acá, se transforma en un mar. Y cada uno tiene un mar distinto, sí es verdad. Pero es hora de bogar mar adentro, de entrar en la profundidad de su espíritu. Y enfócate en lo que Dios te está pidiendo, enfócate en lo que Dios te está diciendo. Y entregale tus redes al Señor, que el Señor te las va a llenar. Ay, Señor. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo. Porque hoy rindo, Señor, mi voluntad, mi confianza, mi experiencia. Te rindo, Señor, todo a vos, porque no es a mi manera, no es con mi forma, no es con mi conocimiento, no es con mis recursos, no es con mis dones. Y te pido perdón. Si hiciste esto, iglesia, pedile perdón al Señor. Señor, te perdono por no confiar en vos y confiar en mí. Porque entiendo, Señor, que fui necio. Y quiero que vos me enseñes que nunca dejes de ser mi mentor, mi maestro, el que me guía, el que me da esa palabra. Una sola palabra basta. Una sola palabra de tu boca bastará. Una sola palabra, Señor. Así que, Señor, envía la palabra y mi criado sanará. Así que hoy el Espíritu Santo va a enviar palabra a tu situación. El Espíritu Santo hoy va a enviar palabra para que vos salgas de tu situación. Pero primero, la base de todo, iglesia, como te decía, es la confianza. El Señor quiebra la confianza del hombre y te llama y te dice: hijo mío, dame tu corazón. En el altar solamente tiene que estar Dios. No puede haber otra cosa que no sea Él. Y Dios hoy quiere nuestro corazón, quiere nuestra confianza a ciegas. Que confíes absolutamente a ciegas solo en Él. Solo en Él.
solo en Él. Imagínate en tu mente, limpia el altar, limpialo, sacá lo que antes estaba. Si había una persona, si había una situación, borrá, porque todo eso es idolatría y a Dios no le agrada. A Dios no le gusta. Dios es un Dios celoso que te cela, que te ama con amor eterno y te cela. Él te cela, yo te celo, vos sos mía, yo no te comparto, yo no te voy a dejar hasta que dije, hasta que haga, hasta que cumpla todo lo que te dije, todo lo que te prometí. Pero quiero tu corazón, quiero tu confianza. Así que primero restablezcamos la confianza. Señor, en vos confío. Yo en ti confío, Señor. Yo confío en vos. Y así voy a pasar situaciones, Señor. Yo sé que voy a pasar el desierto. Yo sé que voy a pasar el fuego. Yo sé que voy a pasar por la tormenta del mar. Yo sé que voy a atravesar el desierto. Pero ahí voy a estar yo. Ahí está Dios. Ahí está su presencia. Solo su presencia. Ahí Él está. En el medio del horno de fuego. Ahí Él se pasea. Ahí Él se pasea. No hay ayuno, no hay quien impida. No hay quien impida. Ahí está el Señor. Se va la duda, se va el miedo, se desvanece el temor, porque mi perfecto amor, mi amor por vos, ese amor, mi amor eterno, es el que te levanta, es el que te sostiene. No vas a caer, ni un pelo tuyo se va a quemar. Y cuando atravieses, yo no me voy a hacer, cuando atravieses el mar, ahí voy a estar. No te vas a hundir. Tu barca no se va a hundir. No se va a hundir. Cuando pase, sí, Señor. Queremos más. Aguas, sí, Señor. Conmigo estarás. Ahí está el Señor. Y en el medio de la tormenta, de la dificultad, de la parte más oscura de la noche, si vos te sentís así en el medio de la oscuridad, cuando seguí confiando. No desistas. No pienses, no escuches. No escuches esa voz que te dice, basta ya. ¿Vos pensás que Dios lo va a hacer? ¿Vos pensás que Dios te va a salvar? ¿Vos pensás que Dios se va a acordar de vos? ¿Vos pensás que Dios va a resolver tu deuda? Cuando llegue esa voz, hace esto. Con voz en la garganta. Tenés que ser loco y loca. Con vos, repetí esto, gritale a tu tentador. Gritale al que te viene a atormentar de noche y no te deja dormir. Yo sé que mi Redentor vive. Él vive. Él vive, iglesia. Repetí, gritale al que te viene a tentar, al que viene a socavar tu confianza y tu fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Shaddai está acá presente. Él es el que tiene cuidado de tu vida. El Shaddai es tu sustento. Él es Dios más que suficiente. Él es tu Dios. Él es el que está a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Él es el que te guía. Él es el que te sostiene, porque no te vas a hundir. No te vas a hundir. Dios está presente. Cuando pase por aguas, con
aunque ande por fuego, aunque